recuerdo que Guillermo del Toro, cuando vio la película, me miró, le gustó mucho y me dijo, pero Bayona, me dijo, pagaría por no hacer una película así, por lo duro que es el rodaje. Que algunos actores perdieron más de 20 kilos, lo imposible el título lo saqué de La Sociedad de la Nieve. Y luego durante el rodaje yo recuerdo que leía páginas del libro de La Sociedad de la Nieve a los actores, a Naomi Watts y a Tom Holland, yo les leía trozos del libro. Muchas gracias en primer lugar, por aceptar la entrevista y enhorabuena por esta obra maestra que es La Sociedad de la Nieve. Yo tengo un canal de cine en el que suelo hablar de las pelis que más me gustan. Fui el primer día a ver La Sociedad de la Nieve y el primer día tuve que hacer un vídeo porque es que me encantó. En el vídeo mucha gente me comentaba, gente que no había visto la película, me preguntaba por qué existe esta película existiendo Viven. Una vez que ves la peli te das cuenta de que aunque trata del mismo tema, como película no tiene nada que ver. Aquí, pues cuando sucede el accidente estás dentro de la cabina o cuando toman la decisión, por ejemplo, de consumir los cuerpos de los compañeros, tú eres parte de esta decisión. Entonces, me gustaría preguntarte cómo ha sido el proceso de investigación desde que tuviste la idea hasta que comenzaste la película, consiguiendo transmitir tanto sin haber estado en el accidente, claro. Sí, era un proceso curioso. Yo hice muchas horas de entrevistas con los supervivientes y el recuerdo cambiaba. Mismos eventos eran recordados de forma distinta por ello. Entonces ahí había que hacer como un ejercicio primero de realmente adivinar qué había pasado, ¿no? Decodificar un poquito los recuerdos que tenían ellos. Pablo Bierzi, Mm, el autor del libro, es periodista mm, y él decía que, siguiendo una táctica que hacen los periodistas, si tres personas que ven están en la escena que estábamos trabajando tenían un relato parecido, era lo que había sucedido. Entonces el accidente fue muy claro en ese sentido, porque muchos recordaban el accidente de forma muy diferente y lo fuimos descifrando. Y finalmente yo creo que lo que hay en la película es lo más acercado a lo que sucedió. Te basaste en el libro homónimo, ¿verdad? En La Sociedad de la Nieve. ¿Hasta Sí. qué punto se involucraron los supervivientes o el propio Pablo Bierzi durante el proceso de rodaje y de creación de la película? Bueno, el libro, para el que no lo haya leído, es un libro donde se cuenta de manera desordenada lo que sucedió. Es como muy impresionista porque está todo como desordenado, no es cronológico. Y además hay un episodio para cada superviviente, donde cada superviviente explica en primera persona sus mm, emociones, sus recuerdos, eh, todo aquello que ha estado pensando, o sea, es como un poco la reflexión después de casi 40 años, 35 años después. Mm. Entonces, está menos basado que Viven. Viven era el libro que se escribió el año siguiente del accidente y estaba muy basado en los hechos, ¿no? Una cronología muy clara de los hechos. Y aquí, en cambio, era más los personajes hablando de aquello que más le había impactado, de aquello que se les había quedado en la cabeza. Todo tenía un poquito más de peso porque eran pensamientos que habían ellos elaborado durante 40 años. Entonces, a partir de ahí, empezamos a elaborar un guión que contaba de manera cronológica lo que había sucedido, pero que intentaba contar también todo lo que pasaba por la cabeza dentro de ellos. Entonces, ahí Pablo Bierzi lo define muy bien en el libro. Siempre dice que viven es lo que pasó y la Sociedad de la Nieve es lo que les pasó. Es decir, que es más lo que pasa dentro de sus cabezas y ese era el reto, cómo contar en la pantalla lo que pasaba dentro de sus cabezas. Sí, yo creo que lo conseguiste perfectamente porque eres uno más de los supervivientes durante la película. Claro, pero habiendo investigado tanto el accidente, habiendo hablado con los supervivientes, con Pablo Bierzi, entiendo que hay cientos de sucesos muy interesantes que ocurrieron durante estos 72 días, ¿no? Y por motivos de duración de metraje, entiendo que hay algunos que decidiste no incluir o no pudiste incluir. ¿Hay alguno que te ha marcado especialmente o que te hubiera gustado especialmente incluir y que no se ha podido incluir? Sí, yo siempre pienso que sería buenísimo ver una versión más larga de la película para aquellos que realmente tengan interés. Yo creo que la mejor versión de la película es la que se puede ver ahora en los cines, la que se verá en Netflix, Mm. pero sí, aquellos que están muy interesados en la historia, realmente quedaron algunas de las mejores escenas quedaron fuera de la película, pero quedaron fuera por ritmo, Claro. porque a lo mejor eran repetitivas y Mm. habían escenas ya similares. Piensa que ellos estuvieron 72 días en la montaña que prácticamente lo único que hacían era comer y dormir. Entonces había muchas Ah, ya. escenas que se hacían repetitivas o que realmente estar tanto tiempo en el mismo sitio hacían que la película se sintiera un poco plana. Entonces todo eso fue un trabajo de montaje para ir podando y quedándonos con lo mejor. Mm. Pero es verdad que hay algunas de esas escenas que están muy bien. Yo recuerdo eh,
Por ejemplo, los que conocen la historia, cuando vuelven de la cola, Roy, que es uno de los personajes que está más débiles, casi se deja rendir ahí y Nando lo levanta y se lo lleva de vuelta al avión. Era una escena muy potente, pero era una escena tan potente que se va a tanto interés que Ya. lo que venía después quedaba un poco por debajo. Y en el montaje tú tienes que hacer que la historia siempre vaya hacia arriba, ¿no? Entonces ahí es donde está el trabajo del montador, que realmente es un trabajo muy bonito porque es medir las energías y las curvas de interés para que la película no decaiga nunca. Qué guay. Y es curioso que la peli en ciertos momentos es muy, muy gráfica, muy explícita. De hecho, creo que tiene calificación R. Pero, por ejemplo, cuando se usan los cuerpos de los compañeros no se muestra nada demasiado explícito. Entiendo que fue una cuestión de respeto. ¿O dónde te marcaste el límite para transmitir lo máximo sobre lo que vivieron, respetando a los que se quedaron atrás, claro? El límite era estar en la cabeza de ellos. Entonces, el accidente, por ejemplo, es muy gráfico Mm, porque ellos lo recuerdan todos con terror, como un hecho traumático. Pero en cambio, cuando ellos hablan de la comida, sí que es verdad que la primera vez que gustaron los cuerpos se sintieron muy mal y muy desgraciados por lo que tuvieron que hacer, pero a los días ya se habían acostumbrado, entre comillas, ya lo habían naturalizado. Entonces, no lo vivían con esa sensación de angustia. Se convirtió en algo, de eso se habla en la película, se convirtió en algo habitual. Y de ahí que nosotros lo mostremos menos gráficamente, porque son imágenes que son muy difíciles de entender desde casa o desde el cine. claro, Entonces, están más sugeridas y de esa forma estás más cerca de cómo las vivían ellos. claro. Y si no me equivoco, la peli se rodó en Sierra Nevada y según compartiste el otro día por Instagram, que lo vi, los actores llegaron a perder bastante peso para sus papeles. ¿Fue duro el rodaje? ¿Alguna anécdota que nos puedas compartir de estos días? Fue un rodaje largo, fue un rodaje físicamente agotador. Luchábamos cada día contra la meteorología, porque a esas alturas rodábamos en Sierra Nevada a 2.500 metros de altura. Y cada día llegar con un equipo de 100 personas y con un cast de 25 personas, imagínate, cada día a esa altura era muy Mm, complicado y dependías todo el rato de la meteorología. Luego los actores además estaban perdiendo peso claro, eh, y bueno, realmente fue un proceso muy largo porque fueron casi 4 o 5 meses de rodaje, es decir, que algunos actores perdieron más de 20 kilos, pero los perdieron durante 4 meses, llegaron mm, a estar realmente muy delgados y así como anécdota, pues claro, sí que el otro día me contaba Enzo, que yo no lo sabía, que ellos seguían unos exámenes que unos claro, nutricionistas les realizaban semanalmente. Ellos cada semana les pesaban y veían que realmente cuánto habían perdido y velaban porque el proceso fuera saludable. Pero el otro día me contaba eso, que sin contárnoslo, ellos por la noche, cuando volvían del rodaje, consiguieron entrar al gimnasio y seguían corriendo para perder más peso, ah, por su ya, cuenta. ya, ya, Eh, ya. o Están sea que muy realmente involucrados, estaban, claro. estaban muy involucrados, muy comprometidos con el papel. Y a lo de lo rodaste en Sierra Nevada, pero ¿por qué, es decir, por qué no rodarlo en los Andes? ¿Hay un motivo logístico o había algún Claro, otro motivo? pues que es un lugar inaccesible y peligroso. Realmente Sí. allí fuimos 3 veces, pero fuimos con un equipo de rodaje profesional de alta montaña. Ah, Son gente que están acostumbradas a rodar en condiciones muy extremas. mm, Habían subido 11 veces el Everest. Son gente muy, muy preparada, que es la gente que realmente conoce la montaña y sabe dónde están los riesgos. Nosotros, ya, por ejemplo, el campamento base donde dormíamos era un campamento que no estaba donde estaba el avión, porque donde estaba el avión estaba justo en el centro de una especie de en V, un de valle. cantillo, Sí. que era por donde les cayó la luz, ¿no? Mm, La luz les cayó de pleno porque ellos estaban justo en esa especie como de hondanada, de esa especie de canal por el que habían deslizado con el avión. Entonces nosotros no dormíamos ahí, sino que dormíamos como unos 500 metros más hacia Argentina, en una zona elevada. Entonces en las zonas elevadas no tienes riesgo de aludes. ya, Es claro. decir, todo eso, el velar por la seguridad era muy importante y vamos con gente muy preparada para precisamente no tener ningún tipo de accidente. Y bueno, me ha chivado Roberto Canessa que el nombre de la peli, del nombre de tu anterior, bueno, de tu peli de Lo Imposible,
viene del libro de La Sociedad de la Nieve. Entiendo que por aquel entonces ya tenías en mente elaborar esta película. ¿Por qué elegiste el tsunami en vez del accidente de avión? No, yo ya estaba trabajando en Lo Imposible, estaba preparándola. Y fue cuando estaba documentándome que se publicó el libro de Pablo Bierzi, La Sociedad de la Nieve. Y yo lo compré, pero ya estábamos trabajando y preparando el rodaje de la película. Y ahí cuando leí La Sociedad de la Nieve me impactó mucho el libro, la verdad es que el libro es sensacional. Y, y ahí había un párrafo de Roberto Canessa que él pronunciaba la palabra imposible en muy pocas líneas, lo pronunciaba 5 o 6 veces. Y pensé, qué buena palabra, imposible, ¿no? Y ahí entonces me vino el título de Lo Imposible, es decir, que Lo Imposible, el título lo saqué de La Sociedad de la Nieve. Y luego durante el rodaje yo recuerdo que leía páginas del libro de La Sociedad de la Nieve a los actores, a Naomi Watts y a Tom Holland, yo les leía trozos del libro. Y podemos esperar aquí alguna otra película de otra catástrofe humana, porque sí que es verdad No, que... no hay ninguna preparada ahora mismo. Fue un poco No, accidental porque yo estaba preparando Lo Imposible cuando se cruzó La Sociedad de la Nieve. sí, Y, y me impactó tanto como me había impactado la historia de Lo Imposible. Y al final las películas que más te gustan son historias que casi como que te escogen ellas a ti, ¿no? No las coges tú a ellas, ¿no? El impacto que tenía con estas historias eh, me obsesionó y hasta que no he acabado la película no he estado tranquilo, ¿no? Pero me acuerdo que Guillermo del Toro cuando vio la película me miró, le gustó mucho y me dijo, pero Bayona, me dijo, pagaría por no hacer una película así, por lo duro que es el rodaje, ¿no? sí, claro. En estas condiciones. Y ya para terminar, que no sé cuánto tiempo llevamos, pero después de, claro, tantos años macerando la película, que ya te viene desde lo imposible, ¿estás contento con el resultado? Estoy muy contento porque realmente la reacción del público yo creo que es la mejor reacción que he tenido nunca en ninguna de las Sí. películas que he hecho. Y eso que son películas que al público les han gustado mucho, porque Lo Imposible, Un monstruo viene a verme, El Olfato, son películas muy queridas por el público, pero yo creo que esta es la que estoy teniendo mejores reacciones. Cada día son cientos de mensajes que recibo de gente que la ha ido a ver al cine. Ayer fui a presentarla, había una chica que era la tercera vez que la veía y se había estrenado el viernes. Sí. Estamos a 6 días del estreno y ya la había visto 3 veces. Y me había pasado el día anterior que fue a presentar otro cine y había otro chico que también era la tercera vez que venía a verla. Realmente las reacciones son muy buenas y sobre todo las reacciones del público más joven. Porque Sí. claro, los que iban en el avión tenían entre 18 y 25 años. Entonces, cuando acabamos la película, no, pensábamos que teníamos una película como más de público adulto y no, la gente que más, la gente joven flipa con la película, alucina. O sea, es que como saben poco de la historia, porque les queda más lejos, claro, les sorprende mucho lo que sucede y además los protagonistas tienen su edad. Entonces, para mí ha sido una sorpresa y una alegría, ¿no? Que el público tan joven esté reaccionando también a la película. No, bueno, yo con el vídeo también recibí un montón de comentarios alabando la película de la gente que lo había visto y yo creo que vamos, que es una obra maestra, como te he dicho, la mejor película de 2023. Para mí he visto muchas y bueno, y eso, enhorabuena por la película porque vamos, es un auténtico éxito. Pues muchas gracias, Iván. Un lujo Gracias a ti charlar. por las preguntitas.